¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar, aquí desde la cava del Club Unión. Pensemos en voz alta. Se dice que la democracia funciona bajo dos columnas fundamentales. Una de ellas es la legitimidad del sistema y la otra, los niveles de tolerancia de la sociedad. Fíjese usted que se dice que en Costa Rica, en ambas columnas, estamos en deuda. El ciudadano costarricense, que siempre apreció mucho el sistema democrático, le ha ido perdiendo al sistema aprecio. Cree que no es el mejor, cree que no está dando los resultados que espera. Y por otro lado, tenemos que la tolerancia también es un tema que día a día lo vemos en las calles y en diferentes actividades, donde el ciudadano se manifiesta y una gran cantidad se opone a muchos derechos de las minorías. Estamos en un mundo complicado, un mundo que demuestra que la democracia en Costa Rica debe ser cuidadosamente atendida, porque si no, vamos a tener problemas a futuros. De eso hablaremos el día de hoy. Como les decía, el tema de la democracia, el sistema y la pérdida de credibilidad es un temazo hoy en día en Costa Rica. Para eso he invitado a dos personalidades de este país que de sobra conocen del tema. La primera de ellas fue viceministra, fue diputada y hoy es nuestra defensora de los habitantes. Me refiero a la señora doña Ofelia Teitelbaum. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. También hemos invitado a un caballero que sabe del sistema democrático, cómo funciona, cómo se establece, y que conoce ya por más de, para dos periodos, por más de 10 años, conoce muy bien el Tribunal Supremo de Elecciones. Es abogado, se graduó en Derecho en la Universidad Complutense y es nuestro presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Bienvenido, don Luis. Hola, Claudio, encantado de ver. Bienvenidos. Con ellos dos vamos a tener un programa profundo, un diálogo profundo sobre nuestro sistema democrático. Ya regresamos. En el Banco Nacional trabajamos para estar siempre cerca de nuestros clientes. Por eso nos aseguramos de que nuestras sucursales en todo el país cuenten con cobertura y conectividad total para que los servicios bancarios que brindamos estén siempre disponibles. Este respaldo lo hemos obtenido gracias a las soluciones empresariales que el ICE nos ha brindado. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chillan llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. En el arranque del programa yo les hacía a ustedes referencia de que hay dos columnas principales que demuestran que también puede andar un sistema. Por eso invité a doña Ofelia y don Luis Antonio. Uno de esas columnas es la tolerancia. Una sociedad a mayor tolerancia se supone que también se fortalece y permite mayor diversidad en el espacio, y eso también la fortalece como democracia. Y el sistema, cuando usted como ciudadano lo aprecia,
cuando usted como ciudadano lo respeta, cuando usted está complacido con el sistema, usted mismo le da legitimidad. Parece que en Costa Rica, en los últimos tiempos, esas dos columnas están golpeadas. Usted, vamos a empezar con las damas primero. Doña Ofelia, usted está en un nicho, en la dirección de una institución, que tiene que velar fuertemente por los derechos de los habitantes. Y con frecuencia lo hace y lo hace con beligerancia. Pero ¿quién se preocupa por los deberes del ciudadano? Bueno, mire, le tengo que decir que nosotros porque usted sabe que la Defensoría de los Habitantes, además de defender derechos y además de atender denuncias, nosotros hacemos también una promoción de todo lo que son los derechos. Y cuando nosotros nos vamos a las comunidades y hablamos de los derechos que tienen las y los habitantes, también hablamos de las obligaciones y de los deberes. Nosotros mismos lo hacemos. Porque efectivamente la gente piensa de que todo es pedir y pedir y pedir y el Estado no me cumple y el servicio es malo y quiero ir a la caja y me demoran la cita o no hay medicinas, pero a la hora de ver si yo o la gente que está alrededor mío pago a tiempo las cuotas, no hago chanchullos de coger medicinas, ¿verdad? Y coger más de la cuenta y salir a venderlas, que eso también se ha dado, o hacer citas en diferentes hospitales a ver en cuál me la dan primero, ¿verdad? La gente lo hace. Y efectivamente yo creo que a la par de los derechos deben venir los deberes. Paralelamente, don Luis Antonio, el Tribunal Supremo de Elecciones, que nace allá en el año 49 defendiendo la limpieza del voto, también tiene una labor fundamental que es la educación del ciudadano. Recientemente el tribunal ha establecido un departamento de formación. Sin embargo, en el tema del voto, está demostrado que en los últimos tiempos el voto solo le da legitimidad a quienes gobiernan para asumir el poder. Ya no es una legitimidad de que porque ganó durante todo el proceso de gobierno va a hacer lo que quiera. No, la legitimidad es día a día. En ese espacio, ¿hay alguna manera en que el Tribunal Supremo de Elecciones haya analizado ese comportamiento del ciudadano luego de votar, o se limita el Tribunal Supremo nada más a lo muy técnico, a lo muy teórico del sistema y de paso deja de largo esa formación de ciudadanos? La formación de cultura democrática y el inculcar valores cívicos tradicionalmente no se veía como una responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto empieza a cambiar en Costa Rica y yo diría que en América Latina en su conjunto, más o menos a principios de la década pasada, en donde los organismos electorales empiezan a sentir su responsabilidad de darle sostenibilidad a la democracia. Y la única manera de lograrlo es promover un incremento en la cultura democrática, porque la democracia no es ir a votar, es eso y muchas cosas más. Es más, lo fundamental de la democracia es la vivencia en el día a día de valores democráticos en nuestros entornos familiares, laborales, empresariales, etc. Y en el caso nuestro, pues la caída del nivel de participación histórico, que andaba por el 80%, y que llega a estacionarse en alrededor de un 70%, fue una luz de alarma para entender que toda la colectividad costarricense tenía que empezar a preocuparse por una apreciable erosión en el apego democrático del costarricense. Esto debe de verse como una señal de alarma, como expresivo de un conjunto de causas diversas. Este es un tema multicausal, lo cual lo hace difícil de entender y más difícil de atacar. Y es una responsabilidad compartida de toda la sociedad costarricense. En el caso nuestro, en el Código Electoral de 2009, se crea efectivamente el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que está trabajando en una diversidad de frentes. No solo está colaborando con los partidos políticos en aspectos de formación electoral,
y de fortalecimiento de partidos, sino que está trabajando estrechamente con sociedad civil, con escuelas y colegios. En 3 años de existencia que acaba de cumplir el IFED, ha demostrado un conjunto de acciones muy valiosas dirigidas a diferentes sectores sociales con un enfoque de abordaje regional también, que nos permite entender que es un factor importante con el propósito de lograr una vivencia de los valores democráticos en el día a día. Es decir, preocupa a una institución como la nuestra la situación de enojo ciudadano que estamos viviendo, de desencanto, de criticidad hacia lo que pasa en el entorno. No todo es negativo, ¿eh? A mí me parece que una sociedad informada y crítica es una sociedad más madura y con mucho mayor capacidad de cambiar las cosas que pasan. Hay un enojo que nace a partir de un crecimiento de la desigualdad social. Ese para mí es el factor base en una pérdida de valores ciudadanos que desgraciadamente no solo permea a la clase política a la cual tanto le reclamamos, sino que permea a la propia sociedad costarricense. Ofelia lo decía muy bien, los costarricenses ahora buscamos el atajo, el camino fácil, la trampa, el cómo evadir impuestos, el cómo robar el lugar en la fila, el cómo no pagar una deuda cuando antes un pelo del bigote era garantía suficiente. Y parte de lo que no nos gusta de los políticos es que también nos vemos reflejados en ellos como sociedad. Y este es un asunto que hay que atacar. Creo que el costarricense no renuncia a la democracia. El costarricense no ve una dictadura como un esquema deseable o posible. Lo que sí es muy crítico con la clase política, con los partidos y con la Asamblea Legislativa. Ahí en ese último tema, porque usted me dio muchos elementos que yo quería hoy conversar con ambos. En ese último tema, en un estudio que recientemente tuve aquí al experto, el que se encargó por Costa Rica de desarrollar la investigación y de analizarla, que hizo la POP junto con el Estado de la Nación, es una referencia del 2008 hasta finales del 2012, donde entrevistan a más de 1.500 personas en Costa Rica. Y es interesante por 2 elementos. Uno, resulta que el costarricense ha perdido el aprecio por la democracia en un índice que ya preocupa. Después de estar en un 85 hasta un 90%, disputando con Uruguay y Chile el aprecio por el sistema, resulta que hoy anda en un 55.8%. Es el que más baja en ese periodo, solamente superado por Honduras. Pero Honduras tuvo un golpe de Estado. Sí, claro. Nosotros tenemos los elementos que usted dijo. Y por otro lado, es lo interesante, que coincide en lo que usted planteaba ahora. Es el tema de que cuando se le pregunta a los ciudadanos de América, que van desde Canadá hasta Chile, si está de acuerdo en un golpe de Estado, el que sale más abajo es el costarricense. Qué interesante, ¿verdad? Yo siento que el costarricense, tal vez por su educación en democracia, es más exigente que el resto de los latinoamericanos. Ya no se conforma con poco porque ha tenido mucho y sabe que la democracia da más. Usted debe estar percibiendo eso día a día, porque también en ese mismo estudio la referencia es que la intolerancia en Costa Rica ha aumentado. Mire, totalmente, a mí me parece que... Perdón, salud. Bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto de veras compartir. Mire, sin duda, a mí sin embargo me preocupa un poco más que a José Antonio. Yo veo que él cree que nuestra democracia, yo también pienso que estamos tan arraigados a ella que va a ser muy difícil que haya un cambio. Sin embargo, si nosotros como sociedad, si nuestros políticos, si nuestro poder ejecutivo, si nuestro poder legislativo no le ponen atención a este clamor popular, a esta sociedad civil que efectivamente, como usted lo dice, está enojada. Está brava. Está brava. Y lo peor es que se va enojando cada vez más, porque sienten que han tenido expectativas y que sencillamente esas expectativas no le llegan a satisfacer de ninguna manera.
ni sus políticos les están cumpliendo, ni sus gobiernos les están cumpliendo, y no hablo de este gobierno, hablo en general. Le tienen ¿qué le voy a decir? Sienten que la gente es corrupta. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hoy en día a todo encuentran de que hay cosas como debajo de la mesa. Aunque no las hayan, ya parten de ese punto. Aunque no las hayan, ya sienten temor. Entonces, por ejemplo, y doy ejemplos muy claros, la trocha, que todos aplaudimos en un comienzo, se convirtió en tal problema, ¿verdad? Donde de pronto apareció toda aquella corruptela terrible, ¿verdad? Que entonces ya todo lo demás es lo mismo. Entonces la carretera a San Ramón, y entonces el muelle de Limón, y entonces la otra carretera, la de Caldera. Entonces mi temor es ese. Mi temor es que si no se escucha, si no se le da un espacio a esta sociedad, a estos grupos de la sociedad, se les escucha, se les deje que hablen, cada vez la insatisfacción va a ser más y más grande, y eventualmente podemos llevarnos un susto. Es que en eso que dice Ofelia, yo quiero que insistamos. Porque, don Luis Antonio, resulta que yo como politólogo, usted como magistrado y usted como defensora, comemos democracia como sistema, desde el punto de vista filosófico. Pero el ciudadano que anda en la calle le gusta el sistema o aprecia el sistema en la medida que el sistema le permita solucionar su situación o lo haga más feliz. Un domingo de estos, en un restaurante en Sabana, en el Subway, estaba yo sentado leyendo La Nación después de un poco de ejercicio con mi familia, y había una pareja que tengo clavado, no sé si lo dijeron al propio para que yo se los preguntara a ustedes o para que lo hablaran en el programa, pero el señor le decía a la señora que lo que hacía falta en Costa Rica era un Pinochet, que un amigo de él le contaba la cantidad de vagabundos y la cantidad de falta de respetos que habían en Chile antes de Pinochet. Eso lo dijo el señor. Yo no creo en eso, ni creo que haga falta un Pinochet. Creo que en Costa Rica sin Fidel Castro y sin Pinochet logramos índices de desarrollo extraordinarios y que hemos ido perdiendo el ritmo. Pero lo que voy es a esto. El ciudadano ya empieza a sentir, y en ese mismo estudio que le hacía referencia de la POP, aparece que el costarricense está apreciando el autoritarismo. No está de acuerdo con un golpe de Estado. A lo mejor es iluso el costarricense y lo que sueña es con un Salomón, ¿verdad? Con un dictador bueno y piadoso, pero no sabe que eso puede ser no existe o sale chueco el asunto. ¿Qué hacemos? Porque el tribunal tiene una gran responsabilidad sobre el sistema político. No es solo contar votos, como algunos piensan, sino que es realmente el que tiene que estar pensando en las mejoras del sistema antes, inclusive, que los mismos diputados. Efectivamente, el tribunal tiene conciencia de esa responsabilidad de contribuir a darle sostenibilidad a la democracia, a servir como un elemento para que ese enojo se transforme en una participación propositiva. Es decir, no se trata solo de que nos quejemos de lo que anda mal, sino que contribuyamos a la solución de esos problemas. Los costarricenses a veces somos tributarios de una cultura paternalista y que demandamos del Estado que nos solucione todos los problemas que podemos estarnos aquejando. Cuando en la realidad se trata no solo de sufrir los problemas sociales, sino también de ser copartícipes en la solución de esos problemas. Y de hecho, las fórmulas de participación ciudadana que el sistema consagran, pues nos ofrecen una gran variedad de posibilidades para que los ciudadanos, aparte de ser críticos, puedan generar a partir de esa visión crítica soluciones a los problemas nacionales. Y sobre todo entendamos que los problemas de la democracia solo se los solucionan dentro de la democracia. Y que la política sigue siendo un tema de partidos políticos y que los costarricenses tenemos una responsabilidad no solo de ir a votar, sino también de comprometernos en la participación política partidaria.
Si no nos gustan las agrupaciones que existen, pues nuestro deber es cambiarnos o contribuir a generar nuevas estructuras que puedan ser acordes con nuestra manera de pensar. A veces hay una cierta fantasía de que la abstención política soluciona problemas. Pues no, solo si nosotros tres vamos a votar el próximo 2 de febrero hay gobierno. El sistema está diseñado para sustituir al gobierno. La democracia funciona en la medida en que haya una discusión preelectoral, que se generen adhesiones ciudadanas sobre la base del planteamiento más serio en la solución de los problemas. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Bueno, aparte de la labor del IFED, a la cual nos hemos referido hace un rato, también estamos generando un programa de votante informado, porque no solo nos interesa que vaya a participar mucha gente, sino que también vaya a participar mucha gente con criterio para elegir quién sea el próximo gobernante. Vamos a generar una serie de elementos de apoyo a través de nuestra página web para que la gente pueda comparar las ofertas programáticas de los partidos en disputa, a ofrecerle información sobre la hoja de vida de los candidatos. Vamos a organizar el mejor debate que va a tener este país en la próxima contienda preelectoral, y de esa suerte nosotros apostamos no solo en la generación de cultura democrática, sino de elevarle la calidad a la campaña electoral. Es decir, el próximo proceso electoral tiene que ser visto como una oportunidad de rectificar lo que esté mal, de cambiar lo que esté mal y de poder aspirar a un mejor futuro en este país. A mí lo que me preocupa es la salida outsider, es decir, el ver que las soluciones puedan estar al margen de la política. Eso no existe en ningún país del planeta. Ojalá que podamos encauzar positivamente ese enojo ciudadano y que el próximo proceso electoral sea una oportunidad de oro para generar un gobierno que satisfaga a las mayorías. Ahora, en ese enojo ciudadano, usted que ha estado tan activa en la defensa de grupos minoritarios que exigen espacios, yo digo con el tema de que en muchas ocasiones nos quedamos atascados en un tema en donde la prensa, los ciudadanos y las instituciones, todas giran alrededor. Por ejemplo, hace algunos días usted estuvo en una manifestación de movimientos gay, de gente con diversidad de gustos sexuales, y yo creo que es una situación que hay que solucionar ya para salir de ese tema, porque ese tema esa no es la prioridad del país. Que se casen y que se divorcien y que sufran como sufrimos todos los heterosexuales, ¿verdad? Cuando viven en matrimonio. Pero yo siento que si nosotros no salimos de ese hoyo, hay una minoría en ese espacio que no tiene solución, que dicen que son 21, yo estoy seguro que debe ser un cuarto de la población. Estamos hablando no de 150,000 personas, estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000 de personas que no comen, que no tienen que comer en la casa, que viven en la pobreza. Eso sí es un problema realmente. Pero a veces en esa falta de tolerancia, por eso es la pregunta para usted, que nos está atrofiando tanto, porque todavía, interesante, en los estudios aparece siempre, en primer lugar, las iglesias con mayor credibilidad, un 67, un 70%, después me aparece los medios de comunicación, y el Tribunal Supremo de Elecciones aparece con un 57%. Yo esperaría que tuviese más, me parece que es poco para el Tribunal Supremo de Elecciones, y creo que ha sido también atacado en los últimos tiempos, hasta injustamente, pero eso es otro tema que vamos a ver. Pero el tema de la tolerancia, ¿cómo hacemos para controlar esa intolerancia que está viviendo el costarricense? Bueno, es que se unen muchas cosas, Primeramente, eso que usted dice, no podemos ignorar una cosa que realmente es muy triste reconocerla, pero que nuestro país está saliendo adelante desde el punto de vista económico, pero no logramos sacar a ese 20% de gente que está consumida en la pobreza. Si el costarricense no come macroeconomía. Es correcto. Eso no lo come. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falló? Falló el modelo o la distribución de la riqueza, como lo dije yo el otro día. No hemos logrado pasar un plan fiscal que es importante porque es realmente yo creo que lo más lógico para que haya una mejor distribución, pero entonces ahí aparecen los cuestionamientos. ¿Para qué más impuestos si el Estado no está ni siquiera recaudando
los impuestos que tiene. Y veamos particularmente uno que lo tengo muy claro, que es el impuesto solidario de las casas de lujo. El impuesto solidario de las casas de lujo que fue creado exclusivamente para sacar de los tugurios, para sacar adelante el problema de los tugurios de este país, y que se suponía que iba a recaudar por lo menos 12.000 millones de colones al año, resulta que está recaudando 2.500, 3.000 millones de colones. En este país no hay casas de lujo. Entonces uno dice, cuando uno ve eso, uno dice, claro que está fallando, claro que la recolección de impuestos está fallando. O, por otro lado, se recolectan impuestos, pero entonces no vemos buenos caminos, no vemos buenas carreteras, no vemos buenos puentes, hay problemas en los hospitales, y entonces la gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? Si todos se van en burocracia, en asesorías o en corrupción, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esa incongruencia que nosotros de alguna manera tenemos que corregir. Mientras eso siga existiendo, yo creo de que nosotros vamos a seguir teniendo esa sociedad enojada que nosotros tenemos y que se une por diferentes motivos. Lo vimos en la marcha que hubo un día de estos. Todo el mundo tenía otro motivo. Algunos protestaban porque el agua estaba contaminada de arsénico. Otros protestaban porque la luz está muy cara. Otros protestaban porque las líneas de buses no les están dando el servicio que ellos quieren. Brasil. Otros, exactamente. Brasil. Exactamente, en Brasil. Y es clase media. Exactamente. ¿Verdad? Es clase media, eso es un tema importante. Entonces, a mí me parece que eso que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones, que es lograr una ciudadanía más informada y que ojalá que nosotros podamos tener pues obviamente el menú de candidatos que vamos a tener y de partidos y que la gente vaya a votar más informadamente. Bueno, a mí me encanta oír eso, pero le voy a decir que soy totalmente escéptica, porque en este país hay una tradición. La tradición es, en mi casa somos tal cosa. La juventud, me parece que la juventud, ese es un terreno fértil donde trabajar, pero los demás, dificilísimo. Ya todo el mundo de tradición, en mi casa somos tal cosa o tal otra, no importa quién es el candidato que le pongan, por ese candidato voy a votar. Entonces a mí me parece que el trabajo que ustedes tienen que hacer, que obviamente tiene que estar enfocado hacia los jóvenes, que además son los más escépticos, gente en un porcentaje muy alto, preparada, culta, que además está pasando por un problema fundamental, es que no tienen trabajo. No tienen trabajo, se han preparado, han hecho un esfuerzo, han cogido préstamos, sus familias han hecho un esfuerzo importante y ellos están desempleados. Entonces, la insatisfacción que tienen hacia la sociedad y hacia lo que está pasando es terrible. Entonces, me parece que ahí hay un terreno interesante y fértil. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, Son buenas acciones. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted.
Gracias a los servicios móviles y de conectividad del ICE, en Dos Pinos hemos logrado desarrollar una de las más modernas y ágiles redes de distribución. Esto nos permite mantener interconectadas sucursales, almacenes agroveterinarios, plantas de producción y al personal de ventas que recorre todo el país. El ICE nos da el soporte para que podamos cumplir nuestra promesa, siempre con algo mejor. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Hace un rato Luis Antonio nos decía de que el sistema está hecho para que haya presidente, que solo nosotros tres vamos a votar. Me parece que ahí el sistema tiene que revisarse un poco y le voy a decir por qué. En la última elección fue un 33% de abstencionismo. En el estudio que hago yo referencia dice que puede ser que llegue a un 36%, pero que hay un 70% de los que tienen interés de votar que están dispuestos a votar nulo o a votar en blanco. O sea, si de repente de 3 millones, para hacer números redondos, van a votar a las próximas elecciones 1,5 millones, y de ese 1,5 millones el partido triunfador logra, ¿qué?, alrededor de 550 votos, 50,000 votos ocuparía para ser presidente. Un presidente con esa legitimidad es muy débil. Le planteo esto, ¿por qué? Porque hay una muy mala lectura de los políticos. Yo recuerdo en las elecciones pasadas, en donde el Partido de Liberación Nacional se vanagloriaba porque su candidata había ganado con un 47%. Resulta que hubo un abstencionismo que representaba casi 1 millón de personas. Y la presidenta Chinchilla gana con 900,000 y pico de votos. O sea, ganó con un 33, un 31%. O sea, desde el arranque, la presidenta tenía, de los mayores de edad, tenía un 66% en contra. Y tenía que hacer mucho para mantener la lealtad de ese 33. Más los que vienen saliendo, que cumplen años y se hacen mayores de edad y empiezan a engrosar esas filas, al final de cuentas, los números que nos da hoy la actual administración tenían su lógica si se hubiera hecho una lectura correcta de que se había arrancado con una legitimidad muy débil. Por eso vuelvo al tema inicial, don Luis Antonio. El voto solo le da legitimidad para que arranque, pero no en el ejercicio de gobierno. Y si el tribunal no hace un trabajo profundo, por ejemplo, en el tema de los diputados, porque así como el tribunal está, digamos, en tercer lugar en aprecio, que tiene credibilidad, los partidos políticos y los partidos políticos y los políticos son los últimos en el ranking. Algo tiene que hacer el tribunal para mejorar la calidad de quienes llegan a gobernar. Yo diría que algo tiene que hacer Costa Rica, no el árbitro de las elecciones, o no únicamente el árbitro de las elecciones. El sistema está diseñado para producir gobierno, porque si no produce gobierno, o se establece una situación de anarquía, o se prolonga ilegítimamente el anterior gobierno. Es decir, ahí el remedio o la consecuencia es peor que la enfermedad. Es decir, la democracia es básicamente alternancia en el ejercicio del gobierno sobre la base de mandatos temporales. Así que el sistema electoral no puede conducir un bloqueo. Saramago aquí es una bonita figura literaria, pero no es una perspectiva deseable ni posible. Pero permítame volver a lo que decían hace un rato. Yo creo que aquí hay un enojo de clase media. Y ese es el problema. El problema es que ahí está la fuente del problema. ¿Y por qué un enojo de clase media? Porque desde hace 20 años, luego de los ajustes estructurales que sufrió este país, se focalizó el dinero público en la contención de la miseria extrema. Costa Rica en los últimos 5, 6, 7, 10 años no tiene más pobreza, sí tiene más desigualdad. Para mí el problema no está en la pobreza, o no solo está en la pobreza, sino en la creciente desigualdad social de este país. No tiene más pobreza desde el punto de vista de usar los porcentajes. Porcentualmente. Porque desde que usamos los números claritos, 1.200.000 personas nunca hemos tenido pobres, ¿verdad? Pero más impresionante es cómo Costa Rica en el índice de Gini ha crecido en nivel de desigualdad. 0.6 y ese enojo de las dos Costa Ricas, de la Costa Rica que se ve de un lado multiplaza y del otro lado, detrás del cañón, los barrios marginales de Pavas, eso produce una profunda enojo social. De una Costa Rica donde algunos lo tienen todo y otros, si acaso, para vivir. Y yo creo que ahí está la principal fuente de enojo ciudadano. Vamos, de una clase media que por lo menos hace 20, 30 años veía la educación como un factor de movilidad social. Es decir,
Cuando usted y yo nos graduamos sabíamos que un título universitario era garantía de que al menos no íbamos a empeorar nuestra condición social y más bien iba a mejorar. En una Costa Rica que tiene 25,000 abogados, la educación no garantiza absolutamente nada. Entonces tenemos una clase media sin esperanza. Y eso es el peor caldo de cultivo para crear esa insatisfacción popular. Vamos, ¿cómo generar aprecio al sistema político si la raíz del descontento está en la condición económica, en la pobreza que ustedes mencionaban, en la desigualdad social creciente? Creo yo que un planteamiento político responsable supone atacar esos problemas que son la raíz del descontento. Yo no creo que el descontento surja de la fórmula de elegir diputados, ni creo yo que el discurso del tribunal vaya a aliviar el descontento, porque el problema no está ahí, el problema de raíz no está ahí con todo y que es un componente de la solución. Aquí hay un riesgo de caer en reduccionismos, es decir, el problema está aquí y la solución no es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo por esa multiplicidad de causas que están causando esa erosión democrática. También es cierto, y eso lo ha demostrado, por ejemplo, algunos estudios interesantes, también ha habido una erosión profunda de las lealtades partidarias. Hoy el votante joven no se guía en su elección por la tradición familiar. Es más, la mayoría de los costarricenses no vota, y la mayoría de los costarricenses no vota por colores de partido, no vota por colores de partido, sino por lo atractivo o no que pueda ser el candidato o la candidata. Es decir, también ha habido un cambio en la manera en que el costarricense evalúa a los políticos y hace su escogencia electoral. Lo que quiero decir es que el proceso electoral hay que enfocarlo los costarricenses como una posibilidad de cambio y de generar un gobierno más afín a nuestras visiones de mundo. Y además entender, y el tribunal tiene un papel que cumplir, de educar a los costarricenses en otras formas de participación política. Hemos tenido, por ejemplo, el primer plebiscito revocatorio de mandato hace ya más de un año, que generó una sustitución extraordinaria del alcalde de un cantón del país. Hemos generado también otras fórmulas como la iniciativa popular en la formación de la ley, como el referendo, como una fórmula también de legislar al margen de la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que hay que explotar esas fórmulas de participación. En un escenario que me imagino yo, que se abstenga de ir a votar un 35% de los ciudadanos y que el 65% vaya a votar, ¿qué haría el Tribunal Supremo si de ese 65% que llega a votar, 35% de la gente vota en blanco? Sencillamente los hace a un lado, no los contempla, no los suma. ¿Es eso correcto? Por más justificaciones que me den a mí, mecánicas de qué hay que escoger, ¿es justo que alguien no pueda decir, no me gusta ninguno, me los cambian todos para la otra vuelta? Es constitucionalmente preceptivo, no es que el tribunal pueda escoger en qué hacer o qué no hacer. La Constitución señala que la elección se define por los votos válidamente emitidos. Ahí no hay discusión. Entonces hay que cambiar ese artículo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque todos son válidamente. Los nulos se les suman. Nunca. Ninguno, ni los blancos. O sea, eso es una leyenda urbana electoral. Sí, el hecho de votar en blanco, el ciudadano, para que lo sepa, si va a ir a votar, escoja. Sí. Porque si usted vota en blanco, como esta hoja, esos votos suyos se sacan y el 40% se escoge entre la gente que sí decidió, que a mí no me parece correcto, me parece que debería modificarse la Constitución, porque si yo quiero que mi voto en blanco tenga significado, ¿y por qué si resulta que el 40 y resto por ciento votamos en blanco? Porque yo me declaro sin candidato en estos momentos, yo voto en blanco, ¿no podría ser interesante dar una interpretación a ese voto en blanco? Hay la posibilidad es que surja por esa vía la necesidad de celebrar una segunda vuelta electoral. Exactamente. Yo tengo mis dudas pero todo lo contrario, porque si esos blancos se sacan de la contabilidad, entonces inmediatamente, aunque una persona gane con un 30%, va a ser un 40%. Correcto. Sí. Digo yo que contabilizar los blancos, en virtud de una reforma constitucional, lo que puede generar es una mayor recurrencia de segundas vueltas. Es correcto.
Yo no estoy convencido de que solucione nada el ir a segundas vueltas, ¿verdad? La segunda vuelta puede ser una ocasión propicia de negociaciones de última hora en donde terceros y cuartos lugares puedan resultar finalmente vencedores. Correcto. La experiencia costarricense del tercer designado presidente de la República del siglo XIX nos ilustra esta situación. Recordaba a González Flores, ¿verdad? Sí, pero si es un 40 o 45%, una manifestación pacífica, usted que está tan metida en la Defensoría, donde los costarricenses dicen, no nos gusta ninguno, estamos hastiados de los candidatos que nos presentan, estamos decididos a ir a votar en blanco, y resulta que el voto blanco es mayoría a nivel nacional. Sería injusto pero es que ese clamor popular no sea oído por los partidos políticos y que les exija, cámbienme a todos esos viejos, no me gusta ninguno, queremos gente nueva. ¿Ustedes tienen potestad para cambiar eso? Yo creo que no. No. Entonces sería un cambio constitucional que en este momento no se va a poder dar, por lo menos para la próxima elección. No. Así es. Pero hay un error de premisa. Si a mí no me gusta nadie del que está ahí, si hay un 40% de la ciudadanía disconforme con la oferta política, la responsabilidad es crear una oferta política. Es que a veces creemos... ¿Es responsabilidad de los partidos? No, es responsabilidad del ciudadano. A nivel nacional son 9. Partidos nacionales tenemos 9 partidos. Para presidente y diputados. Tenemos una gran cantidad de partidos cantonales y algunos provinciales. Lo que quiero decir es que a veces enfocamos nuestra responsabilidad en el nivel político como ir a votar. Y ahí tiene que estar la gente más linda, la gente más capaz y generarnos soluciones alternativas. Pues no. Si nosotros sentimos que los partidos políticos no están ofreciendo una solución y eso es un sector de la mitad de la población, pues la responsabilidad suya es contribuir a construir una opción política potable. Es que a veces, vos lo decías al principio, nos enfocamos en los derechos, pero nuestros deberes en la política también los soslayamos. Ahora, ¿cuántos de los, bueno, cuántos no? Eso sería muy difícil establecerlo. Pero yo a veces siento de teoría de los habitantes. Los habitantes son todos. Los habitantes es alguien que pasajero, que vino y se quedó 3 días aquí. Que están, claro, así es. Ok, pero los ciudadanos, porque yo voy al tema. Ciudadano no es cumplir 18 años y ser costarricense de nacimiento. Hay una responsabilidad mucho mayor. ¿Qué hace la Defensoría en la práctica? Le jala el mecate a la gente para decirle, mire, usted está reclamando mucho, pero usted se comporta como ciudadano. Bueno, porque a veces también las instituciones se vuelven muy alcahuetas. No, totalmente. Y nosotros aquí en Costa Rica hemos sido campeones para tolerar la alcahuetería. Es cierto, desde todo punto de vista, desde el Estado paternalista, de todo lo que les damos, que está bien, porque eso ha hecho que la gente pueda tener un poquito más de posibilidades, gente que estaría muy rezagada. Pero al mismo tiempo hemos hecho un montón de vagos, eso es cierto. Ahora, a la pregunta directamente, mire, en ese sentido es muy difícil. Nosotros no tenemos la injerencia que en este caso tiene el tribunal de hacer un llamado, de hacer una motivación, de como lo dijo hace un rato, de decir, bueno, este es el plan de este señor, este es el plan de este señor, ponerlos a debatir, poner temas importantes sobre la mesa, a ver qué piensa, para ver si eso va a variar la decisión de la ciudadanía. Pero a mí me parece que el llamado más importante debe ser a manifestarse, a ir, a dar el voto, a que después no podemos tirarnos a la calle a hacer manifestaciones y a cerrar calles si no hemos tenido una participación activa en la elección. Podemos equivocarnos, de hecho nos hemos equivocado más de una vez, pero de eso a del todo no contribuir a una elección, a mí me parece que no es correcto. A mí me parece que ese es una gran responsabilidad que ustedes tienen, y ese 35% que está hablando Claudio, yo creo que hay que luchar porque sea muchísimo menos, y pienso que ahí sí hay que hacer una campaña muy fuerte de estímulo para ir a votar. Pero eso no le corresponde solo al tribunal, hay una gran responsabilidad y están abajo en el ranking también de aprecio los partidos políticos.
partidos políticos lo hacen, pero lo que pasa es que a ellos, al tener menos credibilidad, y perdone que me meta en la respuesta que tal vez estaba esperando de por otro lado, pero los partidos políticos, al tener tan poca credibilidad, entonces cuando llegan a las comunidades y salgan a votar y mire que necesitamos muchos diputados y que necesitamos, todo lo ven entrecomillado, todo lo ven así, sí, porque están en lo de ellos, ¿verdad? Otra vez vienen a pedirme el voto y otra vez me engañan y otra vez vienen con promesas falsas. Muy diferente el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene credibilidad y que debe hacer un llamado muy fuerte con una campaña muy agresiva de salir a votar. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Patean la bola en el 45, cae en el aro en el 46, es golpeada de revés en el 47, la atrapan en el 48 y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo recuerdo que en el 2006 tuve yo la experiencia de estar en el conteo de votos final. Y recuerdo que por lo tallado que estuvo la elección entre don Oscar y don Otón Solís, se empezó a hablar de fraude y yo estuve ahí presente. Y no me canso, inclusive me acuerdo que escribí un artículo en relación a eso, de la honorabilidad de todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y la limpieza con que se lleva el proceso del conteo de votos. Le digo esto porque vea que interesante. Muchos de esos habitantes, que no son ciudadanos, reclaman, golpean una institución y muchos de esos habitantes se prestan en los centros de votación para hacer las chanchadas. No es el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que son habitantes que reclaman derechos que muchas veces no cumplen en el control de los votos, y yo siento que ahí es donde está el gran problema que se puede dar en los chorreos y en la corrupción de los votos. Pero por el Tribunal Supremo de Elecciones yo estoy totalmente convencido que es diáfano y que se ha manejado muy bien antes y bajo la gestión de Luis Antonio. Pero ¿cuánto le cuesta un voto al país hoy? En números, ¿cuánto? ¿15,000? No tengo... La elección pasada, ¿cuánto costó? No, suponiendo que todos vayan a votar. ¿Cuánto nos costó la vez pasada? No, suponiendo que todos vayan a votar, ¿cuánto cuesta un voto? La elección pasada, por elector, no por votante, andaba alrededor de $4 por persona. Por persona inscrita en el padrón. Okay. A más abstencionismo, más caro. A eso iba. Resulta que ese ciudadano,
a que va y dice, yo creo en el sistema, voy a ir a votar, pero quiero ir a votar en blanco. No me gusta ninguno, pero quiero mandarle un mensaje a la ciudadanía de que yo creo en la democracia y que quiero que se siga eligiendo de esta forma el presidente, que no quiero un dictador, voy a ir a votar, pero lo dejo en blanco. Ese es responsable, esos $4 los gastó. El tribunal no sintió que votó el dinero. Pero resulta que en la elección pasada, de casi 3 millones de habitantes, 1 millón no fue a votar. Para hacerlo redondo, para que sea más fácil. O sea, $4 por 1 millón, ¿son qué? Son $4 millones. O sea, votamos $4 millones en costarricenses que no fueron a votar por X motivo, porque el abstencionismo es variado. Pero fueron $4 millones que se desperdiciaron. Aquí el voto es secreto, pero no es obligatorio. Si quiero no voy, y dice que es obligatorio la Constitución, pero si no voy no me hacen nada. Ok, perfecto. Ahí hay jurisprudencia alrededor de eso. Pero no sería prudente también, así como queremos cortarle a los partidos políticos la deuda política para sus campañas, también que obliguemos al costarricense que si quiere ir a votar se inscriba previamente, que no sea con padrón. Estoy seguro que a lo mejor ese padrón se nos hace como de 800,000 porque nadie correría a apuntarse antes para las elecciones. O sea, estamos en un... Vea que yo quiero ponérsela bien cruda, don Luis Antonio, porque me parece que hay que llamar la responsabilidad de esos que llamamos ciudadanos y que solamente son habitantes, no son ciudadanos, no cumplen con todos los méritos. Pero no está el tribunal también haciendo una inversión grande, pensando en 3 millones para que vayan a votar 2 millones de personas y puede ser que en las próximas elecciones vayan menos de 2 millones. La experiencia chilena es altamente aleccionadora en este campo. Ellos tradicionalmente tenían el sistema de inscripción voluntaria con voto obligatorio. La consecuencia práctica es que el padrón, como la inscripción era voluntaria, como dije, se fue haciendo un padrón de viejos, porque los jóvenes no se interesaban en empadronarse. Y esto generaba, en primer lugar, una distorsión de las cifras de abstención, claro. Era muy alta la participación, pero los abstencionistas ni siquiera se estaban inscribiendo a votar. Y recientemente reformaron su sistema, ahora tienen sistema de inscripción automática y de voto obligatorio, y de voto voluntario. Y creo que, tratándose de un derecho fundamental, no puede uno establecer cierres de entrada, no puede establecer bloqueos en la entrada, porque además la decisión de votar se puede tomar el último día. De suerte de que la mesa electoral tiene que tener un cubierto para cada uno de los 3 millones de electores, independientemente de que algunos no cumplan con responsabilidad su función de votar. Creo que hay una interesante, digamos, ventana de oportunidades en esta ocasión, y es que por primera vez van a votar los costarricenses desde el exterior, que han estado tradicionalmente excluidos de esa posibilidad. De suerte de que parte de los números de la abstención es por la incapacidad que el sistema tenía de procesar la votación de los costarricenses que viven en el extranjero. No creemos que vaya a ser una altísima votación en el extranjero, pero es un primer paso. Y solo afectará a presidente, porque no van a poder votar para diputado porque no tienen zona. Solo votarán para presidente o para futuros referendos. Son la alternativa para de participación. También. Pero es interesante, ya un partido político acaba de establecer un club fuera del país, el primero de su especie, y creo que estas son medidas de inclusión política. Creo que lo que se ha hecho a nivel de personas en situación de discapacidad nos colocan en una vanguardia latinoamericana. La capacidad o la posibilidad del voto en zonas indígenas que existe en Costa Rica no existe en el resto de países de América Latina. Las facilidades para el voto de personas en situación de discapacidad también lo muestra, el voto de las personas en hogares de ancianos también. Es decir, tenemos un sistema que acerca la urna a lo más posible. La decisión de votar entonces no es una decisión que se produce por motivos técnicos, sino por motivos políticos. Y yo creo que hay que prestar atención a ese mensaje que se nos está dando. Pero desde el punto de vista técnico, sigue perra con calentura. Yo siento que si no queremos votar ese millón, el darle una interpretación de molestia, de reclamo a un voto en blanco, que sé que ya no le corresponde al tribunal, sino es una cuestión constitucional, creo que es importante, porque si nuestro país se ha caracterizado, y usted que tantas las ve, manifestaciones pacíficas, muy bravos, pero pacíficos, porque al final de cuentas usted lo planteaba ahora. Yo reviso lo que está pasando en Brasil,
Y son las mismas causas que está pasando en Costa Rica. Es muy posible que el carácter nuestro, ¿verdad? No nos entretenga, no veamos esas manifestaciones como carnaval, sino que somos más aburridillos y no participamos. Pero yo siento que los servicios públicos andan mal y usted todos los días ve reclamos alrededor de eso. La gente no está contenta con el sistema. Corrupción política, por Dios, no tenemos nada que envidiarle a Brasil, ¿verdad? Entonces, el sistema, como Luis Antonio lo plantea, es un sistema fuerte, bollante, apreciado a nivel internacional, pero que a lo interno el ciudadano siente que es el gran culpable de la falta de soluciones que son de políticos. Pero la gente empieza a sentir que el sistema, por ejemplo, la elección de los diputados, yo insisto en eso, la gente quiere un cambio en eso ya. Sí, con los diputados pasa todo un fenómeno muy particular. El otro día alguien lo decía, uno de los candidatos decía, la verdad es que a mí me encantaría poder escoger gente en todo el país, no solamente los 5 nacionales o los 3 nacionales, sino en todo el país, porque así yo podría llevar gente, en primer lugar, que está de acuerdo con mis planteamientos, ¿verdad? En segundo lugar, gente pues que uno sabe que está preparada, que es gente honesta, pero nosotros, y ustedes lo han visto, nosotros nos encontramos en la Asamblea Legislativa de todo. Y generalmente, o muy a menudo, llega gente de las comunidades que está muy apegada a la comunidad en sí, pero que no son exactamente los mejores representantes ni de la ética, ni de la moral, ni de un montón de esas cosas. Sí son los representantes de la comunidad porque las comunidades los adoran. Sí, pero los filtros ni en el partido, ni en nuestro sistema judicial. No hay manera, porque si lo que te elige es una asamblea, y la asamblea realmente lo que quiere es, yo creo que en la elección de los diputados hay que hacer cambios. Una última reflexión, don Luis, porque ya se nos acabó el tiempo. Ciertamente, el tema urgente de reforma política es la conformación de la asamblea. La asamblea debería de ser el órgano más apreciado por la ciudadanía porque es su representación por excelencia. Es el corazón de la democracia. Claro, y ocupa el sótano de la credibilidad. Pues si el corazón ciudadana está infartado, estamos jodidos. Claro. Y creo que la base del problema está en la circunscripción electoral. Esa elección de 20 candidatos en un San José que además incluye Pérez Celedón no genera vínculos de representación y eso hay que trabajarlo. Desgraciadamente demanda reforma constitucional, lo cual lo hace políticamente más complicado. Hace más exigente mejores diputados. Imagínense que ahora ni siquiera pareciera que hubo consenso para adelantar a los primeros órdenes de discusión en la Asamblea Legislativa el rebajo de la contribución del Estado. Si no hay consenso para eso, que es tan evidente la necesidad de una rebaja transitoria, difícilmente lo alcanzamos para algo que va a generar o afectar los intereses de esos caciques locales que mencionábamos con anterioridad. Así es, así es. Bueno, ¿algo más? No, agradecerle, ha sido realmente interesantísimo, un espacio de reflexión, de aprendizaje y sin duda, bueno, y de preocupación. Me parece que sí, que debemos preocuparnos por este país, que la verdad es que todos quisiéramos mantener en esta democracia tan linda en la que hemos vivido, ¿verdad? En la que hemos vivido y que de pronto se nos puede descomponer. Creo que es una obligación de los que tenemos un poquillo más de años, de devolverle la credibilidad al joven, de que este ha sido un país exitoso y no como nos venden en los últimos tiempos que somos fracasados. Los espero en 8 días aquí de nuevo desde la cava del Club Unión con otra noche sin tregua y con otros 2 pesos pesados. Nos vemos.